Buenas, ¿cómo están? El día de hoy estaremos desarrollando la clase número 6. En la misma vamos a ver cómo calcular lo que sería valor RMS o eficaz de una función. También vamos a resolver la tarea de la clase pasada. En este caso tenemos este circuito que es un rectificador de media onda. Así como veníamos viendo, tenemos esta función en la carga. Tendríamos esta misma forma, ya sea para la corriente o para la tensión, porque tenemos una carga resistiva. Entonces, en una carga resistiva tiene la misma forma de onda la corriente y la tensión. De aquí tendríamos 0, aquí tendríamos pi, y este sería 2pi. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la función es, está formada por una función senoidal de 0 a pi, y de pi a 2pi sería una constante, que sería 0. Entonces, como es 0, vamos a obviar esto al momento de introducir a nuestra fórmula, mientras que sí vamos a tener en cuenta de 0 a pi, pero nuestro periodo sigue siendo siempre de 0 a 2pi, porque ese sería el periodo, es el, lo que vemos que, o sea, cada 2pi se va repitiendo nuevamente esto, entonces ese sería el periodo en sí. Solamente estaríamos obviando esta zona porque tiene una constante de 0, la función. Entonces no afectaría en nuestro resultado. Tenemos que el valor RMS eficaz está representado, viene determinado por esta fórmula, donde dentro tenemos 1 sobre periodo, la integral de los límites correspondientes de la función que representa esa forma de onda elevada al cuadrado. Esta integral, en nuestro caso, lo utilizamos en función a WT. Entonces sería WT y la integral en función a WT. Bueno, entonces, como habíamos visto, teníamos que de 0 a pi corresponde una senoidal y de pi a 2pi una constante 0 que vamos a obviar. Entonces, esta sería la función senoidal que representará de 0 a pi. Por ello tenemos nuestros límites de 0 a pi. Esta función debe ser elevada al cuadrado. Entonces, por eso tenemos ds al cuadrado por seno cuadrado de WT. Ahora debemos proceder a realizar o efectuar esta integral, valorar en los límites y multiplicarlo por 1 sobre el periodo y aplicarle raíz cuadrada para conocer el valor RMS. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos seno cuadrado posee una igualdad, sería así. Entonces vamos a respaldarnos en ella para simplificar un poco la realización de esta integral. Entonces tenemos de esta forma, y es por eso que hemos reemplazado seno cuadrado por 1 menos coseno de 2WT sobre 2. Esta función también puede ser escrita de esta forma, que sería 1 sobre 2 menos coseno de 2WT sobre 2. Esto sería exactamente lo mismo que tener de esta forma. Ahora que tenemos expresado en dos términos, podemos aplicar la distribución de la integral. La integral es distribuible con respecto a la suma y con respecto a la resta. Entonces, una vez que aplicamos esta distribución de la integral, vamos a tenerlo de esta forma, donde tenemos la integral de 0 a pi de s cuadrado que vamos a estar distribuyendo en nuestra ecuación aquí por un medio que correspondería a esta parte de WT menos, también vamos a distribuir lo que sería 1 sobre periodo por la integral por ds cuadrado, que era nuestra amplitud máxima, por esta parte de la ecuación, que sería esta. Entonces ahora tenemos dos integrales. Podemos llamarlo a esto integral 1 y a esto integral 2. La idea es separarlos para poder resolverlos en forma independiente y evitar cometer errores. Entonces, primeramente, vamos a ver I1. Entonces, I1 sería la integral de 0 a pi de bs cuadrado por 1 sobre 2 de WT. Cuando integramos una constante, entonces lo que tenemos es WT.
Este valor debemos valorarlo en los límites. Los límites serían pi y 0. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Debemos tener el límite superior, que sería pi, menos el límite inferior, que sería 0. Y todo esto lo multiplicamos por un medio, entonces nos quedaría de esta forma. Al efectuar eso, finalmente tendríamos pi medios. Y multiplicarlo por nuestra constante, que es bs cuadrado, que tenemos aquí. Entonces, bs cuadrado por esto, bs cuadrado por lo que resultó de integrar y valorar en los límites. Y al simplificar la expresión lo tendríamos de esta forma. Ahora debemos calcular lo que sería la integral número 2. Sería la integral 2, que vendría a ser la integral de 0 a pi de bs cuadrado, que es la constante, por esta función. Que vemos aquí que sería esto. Esto entonces sería integral 1 y a esto lo llamaríamos integral 2. Entonces ahora lo que hacemos es, cuando realizamos la integral, de lo que sería coseno de 2wt dividido 2, entonces primeramente saldría un medio que tenemos aquí, y la integral de coseno de 2wt sería seno de 2wt por un medio. Entonces al simplificar esto nos quedaría finalmente bs cuadrado por un cuarto por seno de 2wt. Ahora esto debemos valorar en los límites, que serían de pi a 0. Entonces tendríamos 2 por pi, el 2 que correspondería a nuestro seno, y wt que tendría un valor de pi, menos seno de 2 por 0. 2 por 0 sería 0 finalmente. Al efectuar todo esto tendríamos que esta expresión tendría un valor de 0 y esta expresión también. Entonces todo esto multiplicado por 0 nos daría finalmente 0. Entonces la integral 2 tiene un valor de 0. Como ya hemos calculado el valor de la integral 1, entonces esto podemos llevarlo a nuestra fórmula general. Entonces BRMS sería igual a 1 sobre periodo, nuestro periodo es 2pi, por todo esto que sería la integral 1. Entonces aquí tenemos integral 1. ¿Por qué no utilizamos la integral 2? Porque nos da 0. Entonces al efectuar esto tendríamos bs cuadrado, al someterlo a una raíz cuadrada saldría bs. Dentro de nuestra raíz nos quedaría esto donde pi se simplificaría con pi y tendríamos raíz de 1 sobre 2 por 2, 4. Entonces al resolver esto tendríamos bs sobre raíz de 4, que sería raíz de 2, que sería 2. Entonces raíz de 4, 2, y así es como llegamos a este valor. Vamos a ver primeramente lo que sería la tarea, que es el valor medio de este rectificador de media onda controlado, a modo de poder corroborar la tarea. Entonces, en este caso, vemos que tendríamos una forma de onda similar a esta, pero esta es no controlada, salvo que no conduciría desde cero, porque tiene un tiristor, y el tiristor, aparte de estar polarizado directamente, necesita recibir la señal de aviso por medio de la puerta. Entonces, vamos a ver nuestro ángulo de disparo, o nuestro ángulo. Y si nuestro ángulo de disparo se encuentra en grados, sería de 30 grados. Entonces, primeramente debemos, o alfa, también le conocemos como alfa el ángulo de disparo, entonces tendría un valor de 30 grados. Debemos pasar esto a radianes. 30 grados sería lo mismo que pi sobre 6. Entonces vamos a mirar nuevamente. Si dibujáramos la forma de onda de la salida, entonces tendríamos, este sería la original, la de nuestra fuente. ¿Y nosotros qué tendríamos? Tendríamos que recién en 30 grados estaría conduciendo. ¿Por qué? Porque 30 grados es el ángulo de disparo. Entonces, aunque esté polarizado directamente, requiere también
de que esté activo. Entonces sería así. Y en esta zona entra en una polarización inversa. Entonces de aquí a aquí sería alfa. Tendríamos pi sobre 6. Aquí tendríamos pi. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De 0 a pi, nuestra función vale 0. Más. De pi sextos a pi tendríamos seno. Seno de WT. Y de 0 a 2pi tendríamos una constante con un valor de 0. Entonces, esta sería la función que representa esa forma de onda. Como esta parte y esta parte tienen un valor de 0, entonces no estarían incidiendo. Entonces, la ecuación que finalmente estaríamos usando sería seno de WT. Siempre especificando sus límites, que sería de pi a pi sexto. Entonces aplicamos, en este caso vemos eso que relatamos. El primer tramo tendría un valor de 0, el segundo tramo sería seno y el tercer tramo sería de 0. Entonces lo que debemos hacer es calcular esta integral. Esta integral lo tenemos resuelta aquí. Entonces integramos esto y nos daría un valor de BS menos coseno. La integral del seno sería menos coseno. Y esto debemos valorarlo en sus límites, que serían pi y pi sextos. Entonces, al aplicar esto, nos quedaría menos BS por coseno de pi, menos con menos BS coseno de pi sexto. Entonces, esto se vuelve más aquí. Y al resolver esto, tendríamos 1 y esto daría raíz de 3 sobre 2. Entonces, finalmente tendríamos esto como resultado de nuestra integral. Entonces, eso vamos a llevar a la fórmula de valor medio, que sería 1 sobre periodo. Nuestro periodo es 2pi por BS, que es nuestra amplitud máxima, por este valor, que sería 1 más raíz de 2, raíz de 3, perdón, sobre 2. Entonces, efectuamos esto y tendríamos el valor medio en función a BS. Ahora vamos a calcular el valor eficaz de esta misma función. Como ya vimos, la ecuación que representaría el sistema sería BS por seno de WT y todo eso elevado al cuadrado. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Debemos integrar eso con respecto a valorando en sus límites y con respecto a dWt, multiplicarlo por 1 sobre periodo y aplicarle raíz. Entonces nuevamente nos respaldamos en que seno cuadrado WT es igual a 1 menos coseno 2WT sobre 2, así como habíamos visto en el caso previo. Debemos realizar esta integral. Nuevamente hemos partido en dos integrales. A esta vamos a denominarle integral 1 y a esta integral 2. Entonces esta sería la integral 1 y esta sería la integral 2. Ya hemos visto previamente cómo integrar estas dos funciones. Entonces lo que tendríamos de nuevo es ver el valor que resulta de emplear en él los límites correspondientes a este caso. Entonces serían pi menos pi sexto, todo esto dividido 2. Nos quedaría así. Al resolver eso, simplificarlo, tendríamos 5 pi sobre 12 por bs cuadrado y a esto es lo que vamos a llamar integral 1. Ahora lo que sería nuestra integral 2 sería la integral de pi sextos a pi por menos bs cuadrado. Este menos ya sería este que procede de nuestro coseno. Tenemos coseno 2WT dividido 2. Entonces cuando se efectúa esta integral, nos quedaría la integral de coseno de 2WT sería seno de 2WT sobre 2 por ya un medio que teníamos ahí por BS.
Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora debemos valorar eso en función a los límites, que serían primero 2pi, entonces 2 por 2pi más seno de 2 por pi dividido 6 sería pi tercios. Aplicando eso o simplificando, entonces nos quedaría de esta forma, donde seno de 2pi sería 0 y sería menos 0, pero no afectaría ya que es 0, menos raíz de 3 sobre 2, que resultaría de esto. Entonces, simplificando todo eso, nos quedaría que la integral 2 tendría este valor, que sería menos bs cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ahora vamos a ir a nuestra fórmula general de valor medio. Sería 1 sobre periodo por, en este caso tenemos nuestras dos integrales. Este sería la integral 1 y esto es lo que nos resultó de la integral 2. Entonces, al simplificar esta expresión, aquí podemos quitar factor común bs cuadrado. Al quitar, vamos a quitar factor común bs cuadrado. Al aplicarle la raíz, entonces saldría bs y nos quedaría dentro de que sería 1 sobre 2pi por 5pi sobre 12 menos raíz de 3 sobre 4. Si efectuamos esto, entonces de esta expresión tendríamos un valor de 0,43. Entonces por eso que el resultado sería bs por 0,43. Ahora vamos a ver un convertidor de corriente alterna a continua. Vamos a ver cómo calcular su valor eficaz. Entonces tenemos aquí en esta gráfica la tensión en la carga, es una carga resistiva. La corriente también tendría esta forma de onda. En este caso vamos a calcular VRMS en la salida, la tensión de la salida, que sería en el resistor. Entonces tiene esta forma. Este ejercicio puede ser resuelto de dos maneras. Uno sería desde el punto de vista matemático y otro desde el punto de vista eléctrico. En la clase pasada un compañero había consultado si el periodo podía ser tomado como pi. La respuesta fue sí, sin embargo ahora vamos a ver el por qué, mientras que en la resolución habíamos utilizado 2pi. Entonces vamos a eh, ver de forma detallada lo que sería esto. Cuando nosotros utilizamos un convertidor de onda completa, que es el que estamos viendo, lo que obtenemos es como resultado una frecuencia duplicada en función a una de media onda. Entonces, ¿qué es lo que implicaría esto? Que tenemos una frecuencia mayor. ¿Mayor en cuanto? En el doble. Entonces, por eso es que aquí cuando tenemos uno de media onda, tenemos esta forma. Sin embargo, en el otro estamos viendo esto. Entonces, aquí en este caso tenemos 2pi y aquí podríamos tomar como pi si lo viéramos desde el punto de vista eléctrico. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista matemático, podemos decir que el periodo es 2pi y que estamos viendo dos funciones, ya que esta función sería el seno y esta función sería coseno. Indistintamente de cómo se ha tomado, el resultado sería el mismo. Eso es lo que vamos a ver ahora, pero sí, desde el punto de vista eléctrico, logramos que la frecuencia, teniendo en cuenta como parámetro un rectificador de media onda, logramos que el de onda completa tenga una frecuencia duplicada. Entonces vamos a ver, el método 1 sería considerándolo de forma matemática, es decir, considerando que de aquí a aquí tenemos seno y de aquí a aquí tenemos coseno. Si hacemos esto sería seno. Sin embargo, coseno iniciaría así. Perdón, iniciaría así. Entonces, por eso que podemos decir que de 0 a pi sería seno y de pi a 2pi coseno.
Bueno, vamos a aplicar eso. Tenemos que nuestra fórmula nos solicita la función que representa el sistema. Entonces, de 0 a pi estaría representado por seno. Y esto lo elevamos al cuadrado, por eso tenemos bs cuadrado por seno cuadrado de wt. Y aquí, lo que sería coseno, iría de pi a 2pi, por eso, y debemos elevarlo al cuadrado, por eso tenemos bs cuadrado por coseno cuadrado. Entonces acá podemos ver nuevamente que tenemos integral 1 e integral 2. Entonces aquí vamos a resolver lo que sería la integral 1. La integral 1 sería de 0 a pi bs cuadrado por seno cuadrado wt. Podemos reemplazar seno cuadrado por su equitativo, que sería 1 menos coseno wt sobre 2. Entonces vamos a resolver esto. Como habíamos visto, esto podríamos partirlo en 2, es decir, sería 1 menos coseno de 2wt sobre 2 sería lo mismo que 1 medio menos coseno de 2wt sobre 2. Entonces eso es lo que vemos aquí. Hemos separado esas funciones, entonces integramos esto e integramos esto. De integrar esto, valorando en sus límites, que sería de 0 a pi, tendríamos bs cuadrado por 1 medio, que sería esta constante, y esto es lo de la integral, que sería wt. Entonces wt valorado en los límites serían pi y 0. Menos, que correspondería a este menos de aquí, lo que resulta de esta integral. De integrar coseno de 2wt, nos resulta seno de 2wt por 1 medio. Entonces, por los 1 medio que ya teníamos aquí, pues ya estaba dividido 2, nos quedaría finalmente bs al cuadrado por 1/4 de seno de 2wt. Ahora esto debemos valorarlo en lo que sería pi y 0. Entonces del primer tramo obtuvimos bs cuadrado por 1 medio por pi, que es lo que tenemos aquí. Menos, escribimos menos, esto valorado en sus límites. Entonces sería bs cuadrado por 1/4, que es lo que tenemos aquí. Paréntesis, aplicamos seno a 2 por pi menos seno por seno de 0, que es de 0 a pi. Entonces metemos todo esto en la calculadora y obtenemos este valor, que sería pi medios bs cuadrado. Entonces ahora hemos calculado la integral 1. Ahora vamos a calcular la integral 2, que correspondería al coseno. Para este caso, vamos a tener en cuenta esta igualdad, que nos dice que coseno de wt al cuadrado es lo mismo que escribir 1 más coseno de 2wt sobre 2. Entonces, eso vamos a aplicar para simplificar nuestro radical. Entonces, aquí tenemos bs cuadrado por coseno cuadrado wt. Aquí ya reemplazamos por su igual, que sería 1 más coseno de 2wt sobre 2, y mantenemos bs. Podemos separar también esto como el caso anterior y tendríamos 1 medio, y esto tomamos como otra ecuación, que sería coseno de 2wt sobre 2. Esto lo vamos a valorar en pi a 2pi, por lo que hemos visto. Entonces, pi y 2pi. Debemos resolver esto y esto. Entonces, al resolver esto, nos quedaría bs cuadrado, que es la constante, por 1 medio, que es la constante, y este sería el resultado de la integral valorado en los límites, que son 2pi y pi. Entonces, al efectuar debemos efectuar esto, nos quedaría bs cuadrado por 1 medio, aquí tendríamos pi. Entonces, sería bs cuadrado por pi sobre 2, que es lo que tenemos aquí. Ahora debemos resolver esta parte. Entonces, al integrar coseno de 2wt, como resultado tendríamos seno de 2wt por 1 medio, que es lo que vemos aquí. Vamos a multiplicar por el 1 medio que ya teníamos, porque aquí inicialmente estaba ya dividido con 2, por bs cuadrado, que es nuestra constante. Entonces, de aquí, de esta expresión, tendríamos bs cuadrado por 1/4 por seno de 2wt. Entonces, vamos a escribir esto aquí, sería así, sobre 4 por seno de 2wt. Ahora eso debemos valorar en los límites, que serían pi a 2pi. Entonces tenemos seno de 2 de nuestro seno por el límite 2pi, menos seno de
seno de 2 por pi. Al efectuar todo eso, nos quedaría que la integral 2 tiene un valor de pi medios por bs cuadrado. Entonces ahora como ya tenemos el valor de la integral 1 y de la integral 2, podemos reemplazar en nuestra fórmula de valor eficaz. Tendríamos 1 sobre periodo por integral 1 más 1 sobre periodo por integral 2. Entonces aquí efectuamos esto y nos quedaría factor común 1 sobre periodo. Por dentro tendríamos pi medios bs cuadrado más pi medios bs cuadrado. Y todo esto dentro del radical. Entonces esto sería lo mismo que aquí tendríamos 1 sobre periodo. Al efectuar esto tendríamos 2 pi bs sobre 2, que es ya lo que tenemos aquí. Entonces 2 se simplificaría con 2 y nos quedaría pi por bs cuadrado por 1 sobre periodo. 1 sobre periodo sería 1 sobre 2 pi. Entonces aquí nuevamente tenemos algo que simplificar. Entonces tendríamos 1 medio por bs cuadrado. Al aplicar raíz aquí saldría bs y tendríamos en el denominador raíz de 2. Ahora vamos a ver el otro método, que sería considerando que tenemos un periodo de pi, que sería el punto de vista eléctrico, como dijimos al inicio del análisis de este rectificador de onda completa. Como consideramos una sola función, es decir, que estamos considerando que el seno se va repitiendo, entonces lo que hacemos es, vamos a tomar el periodo como pi, ya que es de 0 a pi, de 0 a pi se va repitiendo. Entonces al tomar de esa forma, nos quedaría que la función sería seno de wt por ds. Entonces eso lo elevamos al cuadrado y nos quedaría de esta forma. Debemos integrar eso, así como ya hemos visto que se integra seno cuadrado. Entonces reemplazamos por su igual. Separamos esto para poder distribuir nuestra integral. Aquí ya fue distribuida. Y lo resolvemos por medio de separarlos por integral 1 e integral 2. Entonces, para la integral 1 vamos a valorar los límites que serían de 0 a pi, que es lo que vemos aquí. Entonces, finalmente obtenemos esto. Y la integral 2 vamos a integrar bs cuadrado coseno de 2wt sobre 2, que ya vimos también varias veces cómo se integra. Entonces, de lo que resulta, que sería de integrar coseno, nos resultaría seno y este seno vamos a estar valorando en los límites de integración. Entonces de eso nos quedaría bs cuadrado sobre 4 seno de 2wt. Y valorando esto en los límites sería seno de 2pi menos seno de 0. Y mantenemos esto. Reemplazamos y nos da un valor de 0. Ya que esto da 0. Entonces la integral 2 vale 0. Entonces finalmente llevamos esta integral 1 a nuestra fórmula general. Sería 1 sobre periodo, que es pi por bs cuadrado por pi medios. Entonces aquí se simplificaría esto con esto y nos quedaría nuevamente bs cuadrado sobre 2. Entonces bs cuadrado, al aplicarle raíz nos quedaría bs y en el denominador nos quedaría raíz de 2. Vamos a mirar un poco lo que sería la tarea. Así vemos algunos puntos a tener en cuenta. En el caso de la tarea, tendríamos este circuito. En este circuito tenemos un tríac
hemos visto en una de las clases el análisis para obtener la función que representa la salida. Vamos a aplicar la tensión. Igualmente, la tensión y la corriente tendrían la misma forma, ya que es una carga resistiva. Entonces tendríamos así. Esta sería la fuente. Tenemos la fuente. Y en la carga, ¿cómo sería? En este caso, el TRIAC necesita un disparo, también necesita un valor de alfa. Entonces tenemos en cuenta que el tiristor que se encuentra en polarización directa, entonces va a conducir luego de que se active alfa. Y luego entra en bloqueo. Pero el otro tiristor, que cuando uno se encuentra polarizado en directa, el otro está en inversa. Y cuando el que está en inversa pasa a directa, el primero pasa en bloqueo. Entonces eso permite que tengamos siempre una conducción. Ven que es una asociación de tiristores. Entonces aquí abajo ocurriría lo mismo. Él entró en bloqueo y el otro empieza a estar en polarización directa. Entonces obtenemos esta forma de onda. Entonces para quitar la función que tenemos seno, pero en el primer tramo, este sería 30 grados sería pi sextos. Entonces la función de 0 a pi sexto valdría 0 más. Aquí tenemos seno, pero ese seno sería desde el tramo pi sextos hasta aquí, que sería pi. Luego tendríamos nuevamente 0, que correspondería a esta zona, que sería de pi hasta el punto donde empieza a conducir. Cuando empieza a conducir, nosotros sabemos que en módulo aquí sería pi sextos. Pero si queremos conocer exactamente el ángulo aquí, lo que tenemos que hacer es sumar pi, que aquí sería pi, y sumarle pi sexto. Entonces, ¿cuánto daría esta suma de pi más pi sexto? Sería 7 sobre 6 pi. Entonces sería 0 de pi a 7 sobre 6 pi, más tenemos nuevamente seno de WT. Y esto estaría evaluado desde 7 sextos pi hasta 2 pi, que sería nuestro periodo. Nuestro periodo es 2 pi. Entonces, si esto lo lleváramos a nuestra fórmula de valor eficaz, vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a tener, al valor medio también debemos calcular. Vamos a escribir primero lo que correspondería al valor medio. Entonces, para el valor medio tenemos 1 sobre periodo. Por la primera integral dijimos que vale 0, entonces no lo vamos a escribir. La segunda sería seno de WT, diferencial WT, con los límites pi sextos hasta pi. La siguiente función es 0, así que no la vamos a escribir, más la tercera función. Entonces la tercera función va a ser la integral de este punto sería 7 sextos pi. ¿Hasta dónde? Hasta 2 pi. Y sería seno de WT con la diferencial WT. Entonces, esta sería la fórmula de nuestro valor medio para este caso. Ahora vamos a ver un poco cómo sería para el valor eficaz. Entonces, para el valor eficaz, tendríamos raíz de 1 sobre periodo de. La primera integral sería, primero vale 0, de 0 a pi sexto, entonces no la vamos a considerar nuevamente, entonces nos quedaría pi sextos. ¿Hasta dónde? Sería pi sexto, perdón, sí, pi sexto hasta pi. ¿De quién? Del seno. Entonces esto tiene que estar elevado al cuadrado, entonces sería bs cuadrado por seno de WT al cuadrado diferencial WT.
más. Todo esto siempre dentro del radical, más. La segunda función aquí sería 0 de pi a 7 sexto pi, entonces no lo vamos a representar. Y en esta zona tendríamos 1 sobre periodo de la integral de 7 sextos pi hasta 2pi de seno al cuadrado, ¿verdad? Entonces la amplitud máxima al cuadrado por seno de WT al cuadrado diferencial de WT. Entonces aquí tendríamos esto que sería nuestra integral 1 y esto sería nuestra integral 2. Entonces vamos a hacer BRMS sería igual a 1 sobre periodo de lo que me resulta de mi integral 1 más 1 sobre periodo. Escribir mejor. Integral 1 más 1 sobre periodo de la integral 2. Entonces a todo esto le aplico raíz. Una vez que tengo la integral 1 voy a reemplazar aquí y cuando tenga la integral 2 la reemplazo aquí. Entonces efectúo eso y tendría el valor RMS de esta forma de onda que tenemos